Bueno, buenos días. El día de hoy nos toca conversar lo que es ya lo que es extracciones, nuestro último tema. Entonces, sí es importante tener claro que las extracciones se basan en procedimientos mecánicos, ¿sí? Que están ligados íntimamente con lo que es la física. Entonces, es importante entender esto y vamos a estudiar algunos fenómenos físicos que ocurren que permiten que el paciente pueda ser aplicado fuerza y esa fuerza se transmite en un movimiento que permita la extracción o la salida de un diente. Esta es la imagen que hemos estado revisando. Es el set de cirugía oral que deberíamos manejar y nos toca familiarizarnos ahora en lo que es los forceps, pero principalmente lo que son el uso de elevadores con las técnicas de palanca. Un poco de los objetivos, de los orígenes. Eh, Dentro de la historia hemos visto que los problemas dentales se han incrementado luego de la revolución industrial y del incremento del consumo de azúcares, ¿no? Hay varios textos que nos dicen los procedimientos de extracción que se han hecho durante la historia, diferentes tipos de extracciones mediante elementos similares a los forceps que usamos, ¿no? Y ahora en la época moderna que usamos motores de baja y alta velocidad juntamente con elevadores que se han mantenido desde ya prácticamente 200 años. Bueno, es un detalle, es un poco de la historia, no vamos a llegar. Y lo que me gustaría centrarme es un poco una definición, ¿no? Entonces, la extracción es una abulsión o extracción de una pieza dental mediante técnicas que permiten la aplicación de fuerza para ocasionar que el diente o el segmento de un diente se movilice al exterior, ¿no? También puede generar una extracción o una abulsión por un accidente de tránsito o un golpe que genere una fuerza que haga que el diente también salga del proceso alveolar. Es importante también, y eso vamos a ver en la práctica de la otra semana, ubicar de forma correcta la mano débil. En este caso, la mano débil estamos hablando si uno es derecho, la izquierda, si uno es izquierdo, la derecha. La mano nos va a permitir generar un campo de visión correcto. Recordémonos que la visión es uno de los principios fundamentales que debemos tener en todo procedimiento quirúrgico. La mano nos permite una buena visión, nos permite una sensación de protección debido a que palpamos la cortical y también un control para destinar la fuerza de forma prudente en la zona que queremos aplicar. Se fijan ustedes, para hacer esta técnica utiliza el operador la mano izquierda, en este caso es un operador derecho, la mano izquierda, el dedo pulgar en el proceso alveolar y el dedo índice en el proceso vestibular, ¿no? Y cambia la mano cuando va a hacer un tratamiento del mismo lado. Entonces, me explico mejor. En el lado, cuando hacemos en el segmento superior izquierdo, utilizamos el dedo pulgar, ¿sí? Y el dedo índice. Cuando hacemos en el segmento anterior, usamos el dedo índice en el segmento vestibular otra vez, el segmento anterosuperior, y el dedo pulgar en el segmento del paladar. Si se fijan, la sujeción no va en el diente, sino va encima del diente en el proceso alveolar. Y usamos en el sector superior derecho, hacemos un cambio de la mano. La mano cambia y tenemos el pulgar en el vestíbulo y el dedo índice en el paladar. Eso nos permite una visualización correcta del segmento póstero superior derecho para hacer las maniobras de extracción que vamos a revisar. Entonces es importante
conocer la posición de la mano débil para los tratamientos quirúrgicos de extracción. A nivel inferior tenemos algunas opciones. Va a depender si hacemos el procedimiento del lado izquierdo inferior, perdón, derecho inferior, antero inferior y izquierdo inferior. Entonces, si se fijan aquí, hay otras opciones de usar la mano. Usamos el dedo pulgar a nivel del proceso lingual, el dedo índice en el proceso vestibular, y aquí podemos variar. A mí me gusta usar esa técnica, usar el dedo índice y el dedo medio para sujetar el segmento anteroinferior. Hay quienes prefieren usar el dedo pulgar y el dedo índice, es válido. Y también en el lado izquierdo inferior es cómodo utilizar lo que es el dedo índice y el dedo medio, con el objetivo de separarnos y sujetar el proceso alveolar. No son las únicas técnicas. Hay otros que vamos a ver algunos gráficos en la clase de extracciones individuales que tienen otra forma de sujetar la boca o los procesos alveolares, pero este me parece a mí que es mucho más factible. Ahora, obviamente estamos haciendo un procedimiento luego de generar una anestesia local y el primer paso que deberíamos hacer es separar las fibras de lo que es el ligamento periodontal para evitar que se dañen y pueda tener una adecuada cicatrización. Y este proceso se va a llamar una sindesmotomía y le podemos realizar con diferentes tipos de instrumental. Podemos usar una legra, podemos usar un sindesmótomo, podemos usar una valva de las hojas propias del elevador o inclusive las puntas activas de los fórceps. Todo esto con el objetivo de desprender y separar esa zona de la encía para poder movilizar los dientes. Ahora, dentro de los principios mecánicos es importante que lo tengan siempre presente, algo que tienen que memorizarse. Para quitar un diente podemos utilizar esos 4 elementos mecánicos, ¿no? Podemos usar una expansión, podemos usar una palanca, podemos usar una cuña y podemos usar una rueda. En este caso, la expansión es lo que ya hemos conocido o lo que asumimos que pasa siempre que quitamos un diente, ¿no? Una expansión que se basa en el aumento de la distancia de las corticales y eso se da a expensas de microfracturas. Si es el hueso se microfractura y eso permite una expansión para que el diente salga, ¿no? El segundo principio que vamos a revisarlo de forma profunda es el principio de palanca, que sabemos que palanca es un mecanismo en el cual se puede transmitir la fuerza en una barra inflexible de un punto a otro punto de la barra y esto permite, en otras cosas, hacer que la fuerza se duplique o aumente la fuerza en el extremo. Y esto va a depender mucho respecto a qué zona de la palanca estemos utilizando para hacer los impulsos que vamos a revisar. El tercero es el principio de la cuña. Entonces, el principio de la cuña es generar un plano inclinado de desplazamiento, pero también se basa en aquel principio físico que menciona que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si un objeto quiere ocupar el espacio de otro? Tiene que estar en forma de plano, inclinado, para que este objeto pueda desplazar al otro. Por eso es que nuestras formas de los elevadores tienen una forma punta y que permite que tengan la parte anterior o más saliente delgada para que pueda entrar en los espacios entre el diente y el hueso, generar una cuña y a partir de ahí generar un desplazamiento del diente en el sentido contrario al que entra la cuña. La rueda también se utiliza y es un aspecto de movimiento circular que genera una réplica como tipo rueda que permite el desplazamiento de un diente a través de un movimiento circular. Entonces tenemos los principios mecánicos de expansión,
palanca, cuña y rueda. Ahora, en cuanto a los elevadores, tenemos muchos tipos de elevadores en el mercado. Yo les voy a explicar 6 tipos de elevadores que son los más comunes, perdón, 5. Y son los elevadores rectos, que son los tradicionales, los elevadores Winter o en forma de T, los elevadores curvos o en S, que son los apicales, los elevadores bandera y los elevadores tipo pot. Todo elevador consta de 3 elementos: un mango, en la cual permite que se apoye en la palma de la mano; un tallo, que es el elemento, en este caso, que hace la figura de la palanca; y la hoja, en este caso, que hace la figura de la continuación de la palanca, o en este caso, de la cuña que se necesita. Y el movimiento de todo el instrumento, podemos generar un movimiento de tipo rueda. Ahora, va a tener variantes, ¿no? Usted puede encontrar en el mercado diferentes tipos de palanca, diferentes tipos de elevadores, que va a variar mucho su longitud. Va a variar mucho si son rectos o tienen angulaciones. Pueden ser rectos, pueden ser curvos, pueden ser rectos y tener una bifurcación, un cambio de sentido ligero. Y también las valvas o las hojas finales tienen algunas características. Tienen lo que es un tamaño que puede variar, y por lo general lo que utilizamos son tamaños de 2, 3 y 4 milímetros, que es los tamaños estándares que utilizamos. Tamaños menores a 2, pero tamaños a 1 utilizamos solamente para ápices. Y tamaños mayores a 5, yo sé hacer broma con mis estudiantes, pero usamos para tomar la sopa. Realmente valvas muy anchas prácticamente no nos sirven, ¿no? Y el mango también hay 3 tipos de mango. Hay un mango que es clásico, que es redondo. Un mango que es en forma de T. Y un mango que tiene las características depresivas para que uno pueda acomodar los dedos de su mano de forma más sencilla, ¿no? Hay varias variantes en el mercado. Lo que les puedo recomendar es que todo juego de cirugía oral debe tener un instrumental de elevadores rectos, hoja 2, 3 y 4, elevadores de pot y elevadores de bandera. Los otros elevadores vamos a revisar, pero yo no les veo muy prácticos realmente. Ahora, estos son los otros elevadores que observamos. Un elevador que se utiliza para hacer actividades de tipo periapical, ¿no? Termina en punta. El elevador tradicional, ¿sí? Que va a variar dependiendo del diámetro. Y un elevador es un elevador tipo curvo que se utiliza en los segmentos posteriores, que realmente yo en mis manos no le veo muy práctico. Los elevadores de pot, vamos a ver en la práctica, son bastante útiles y terminan en punta y son siempre un derecho y un izquierdo, vienen en pares. Elevador tipo de Winter, realmente yo lo he utilizado, y el hecho que tenga una doble curvatura hace que la fuerza se disipe mucho, y la fuerza que hace uno aquí realmente llega muy poco acá. Este elevador realmente en mis manos no lo he visto funcionar. Es una modificación entre un elevador de pot y un elevador de bandera. Tiene una posición, una punta de bandera, como mencionamos, igual el de acá, pero tiene un mango diferente. Este realmente no me agrada mucho, veo más sencillo utilizar este elemento, pero son opciones del mercado. Este elevador de pot, debido a su leve curvatura del segmento anterior, sirve bastante bien para cuando hacemos extracciones principalmente de elementos como lo son gérmenes pequeños, porque nos permite con la parte activa
colocarnos a este nivel y la curvatura nos permite empujarlo, ¿no? Entonces, este elevador también se recomienda y también son elevadores que son izquierdos y derechos. Ok. Ahora, vimos ya los principios mecánicos que son la expansión por microfracturas, las palancas, la cuña y el movimiento de rueda. Ahora, tanto el elevador como el forceps tienen tiempos de actuación que nos permiten establecer pasos, los cuales nos guían a un uso correcto. Entonces, el primer paso que debemos hacer con el elevador es la aplicación. O sea, colocar el elevador dentro del proceso alveolar en relación al diente. Y cuando estemos en esa posición, tenemos que buscar un fulcrum, que es otra palabra para tener un apoyo para generar la palanca, ¿no? Entonces el fulcrum tiene que ser óseo en el 90% de los casos y en ocasiones podemos ayudarnos con una muesca en el diente y hacer un fulcrum en el propio diente, ¿no? Pero bueno, son técnicas de odontosección que verán en el siguiente ciclo. Ahora, el objetivo de usar el elevador es generar una expansión, ¿no es cierto?, de los segmentos y también aprovechar los principios de cuña y de movimientos tipo rueda. Entonces, luego que apliquemos la fuerza, apliquemos el fulcrum, debemos hacer lo siguiente, debemos generar una luxación con movimientos que van de distal hacia oclusal, ¿sí?, de mesial hacia oclusal o de palatino hacia oclusal. Estos son los 3 movimientos recomendados y en este orden inclusive. Por lo general un diente se quita moviéndolo hacia atrás y hacia el proceso alveolar, o sea, hacia afuera, ¿no? Hacia la oclusión. Los movimientos que realizamos son movimientos de rotación y descenso y elevación. Son movimientos cortos que vamos a ver en la práctica. Y eso es importante determinar, pero necesito que para la práctica eso esté claro para que ustedes se puedan determinar. Ahora, le he puesto en rojo aquí que la aplicación a nivel vestibular solo debe realizarse si tenemos una osteotomía previa. ¿Por qué? Por la simple razón de que usted, el proceso alveolar vestibular termina en punta. Entonces tiene su diente así. Bueno, salió mal el dibujo. Tiene el diente así. Entonces termina en una punta. Entonces colocar el elevador aquí es muy difícil y lo más seguro es que genere un desgarro. Entonces, lo que se hace es, para evitar el desgarro, lo que se hace es, tenemos vestibular, tenemos el diente y cuando necesitamos utilizar, hacemos una muesca en la cual a partir de esto podemos hacer un espacio para mover el diente y luego terminar en lo que es una extracción. Dentro de los tipos de palanca tenemos 3 tipos de palanca que se han descrito a través de Arquímedes, que nos dice con su frase clásica: dame un punto de apoyo y os levantaré el mundo. Entonces, lo más importante de la palanca, como ven, es encontrar un punto de apoyo correcto. Ahora, el punto de apoyo lo vamos a marcar como fulcrum, que es el lugar donde generamos la acción que se transmite la fuerza. Entonces, tenemos 3 tipos de componentes de la palanca, ¿no es cierto? Tenemos la fuerza, que en los libros se le coloca como P de potencia, que está generada por el instrumental a través de la mano. Tenemos la resistencia, o R, que es el diente que hace fuerza para no salir, ¿no es cierto? Es el diente que genera la resistencia a salir. Y el apoyo, que es el lugar donde vamos a generar la transmisión de la fuerza para mover la resistencia. Entonces, cuando hacemos
extracciones con un elevador, utilizamos una palanca de primer grado o primera clase y una palanca de tercera clase. En este caso, la palanca clásica es el uso del instrumental, ¿no es cierto? De la parte activa, mediante la mano. Aquí sería el elemento, la porción del hueso, y la resistencia llegará a ser el diente, ¿no? Bueno, con dibujos con un poco de imaginación. Ay, se fue. Perdón. La palanca de segundo grado, vamos a verlo en la parte de forceps. Y la palanca de tercer grado es, utilizamos el apoyo, y en este caso vamos a ver un ejemplo del diente. Utilizamos el apoyo en la palanca primero, utilizamos la fuerza y la resistencia se encuentra en el extremo. En este caso, la palanca de tercer grado transmite menor cantidad de fuerza, a diferencia de la palanca de primer grado, que se transmite más fuerza. Ahora, el ejemplo clásico que yo les digo para que mis alumnos entiendan el concepto de palancas es utilizar un martillo. Entonces, cuando usted utiliza un martillo, un ejemplo, cuando usted utiliza un martillo, lo que ocasiona con el martillo es, no sé si ha hecho carpintería, a mí me ha tocado, tiene el mango, que sería la palanca, y tiene la cabeza del martillo, y tiene el clavo. Mientras más cerca de la cabeza del martillo usted coloque su mano, menos fuerza transmite. Sí, entonces le invito a coger un martillo en su casa y hacerlo. A diferencia de si colocamos la mano más alejada, la fuerza que se transmite al clavo es mayor. Entonces también es importante la distancia entre lo que es la fuerza y la resistencia para la transmisión de una fuerza. ¿Sí? Entonces, mientras más alejado está, la fuerza se transmite de forma potencial. Ok. Ejemplos. Ejemplos de la extracción, vemos la palanca de primer grado, vemos la fuerza que se ejerce, ¿no es cierto? En forma de P, potencia, vemos lo que es el apoyo y vemos lo que es la resistencia, ¿no? A diferencia del tercer grado, que son los ejemplos clásicos, igual aquí está mezclado con lo que es un apoyo de un elemento juntamente con un movimiento tipo rueda, ¿no es cierto? Que sería la flecha de acá. Entonces tenemos la potencia de la mano o del instrumental, tenemos la resistencia y tenemos lo que es el apoyo. Entonces, lo otro importante es, como siempre les he venido comentando, el éxito de todo procedimiento es usar el instrumental de forma correcta. En este caso, si tenemos el eje del diente, debemos tratar que la introducción del elevador tenga una angulación similar a 45 grados. Eso nos permite iniciar el movimiento. Y lo otro que es importante que sepan es, mientras más perpendicular está el instrumental, más fuerza. Pero bueno, más fuerza también significa que podemos terminar rompiendo el diente y no luxándolo, ¿no? Entonces tenemos que tener una variación y un estándar en la fuerza que se transmite juntamente con la posición correcta del elevador, ¿no?
En este caso, aquí yo creo que está muy adelante el dedo debería estar un poquito más lejano y el dedo índice es el encargado de guiar al instrumental a la posición que tenemos. La separación a través del dedo pulgar o el dedo índice y pulgar, dependiendo si es derecho o izquierdo, y la colocación del instrumental. En este caso, como les mencioné, hay que evitar utilizar la aplicación vestibular, sino debería ser a nivel distal, palatino o mesial, y en vestibular solamente utilizarlo cuando tenemos un apoyo generado por una propia palanca, un propio fulcrum por un motor. ¿Por qué no me deja hacer esto? Ay, no me quiere hacer caso. Cuidados que debemos tener, si se fijan, si la palanca está colocada en una zona que no sea hueso, ¿sí? Y no generamos un apoyo en el hueso y generamos un apoyo en el diente, lo que va a suceder es que vamos a tener un desplazamiento de los dos dientes, tanto el diente que queremos retirar como el diente que no queremos retirar. Obviamente, si el objetivo es retirar los dos dientes, podemos hacer apoyo en el diente vecino como tal. Pero si queremos mover un solo diente, deberíamos limitar a hacer el apoyo solamente en lo que lleva a ser el proceso alveolar y ahí generar nuestra palanca. También es importante reconocer la morfología radicular, si podemos verla en la radiografía mejor, pero también es importante recordar qué morfología tiene cada diente, ¿no? Por ejemplo, el diente incisivo lateral superior tiene una morfología que hace que la raíz sea larga, delgada y que se ubique hacia atrás y hacia distal, ¿no? Hacia palatino y hacia distal. Entonces, ese dato es importante para cuando apliquemos la fuerza, lo apliquemos de forma correcta para seguir el contorno del diente. En este caso, la fuerza transmitida aquí va a hacer que el diente vaya para acá. Y si aplicamos una fuerza aquí, lo único que va a hacer es va a generar una línea de tensión y fracturar el diente, ¿no? Igual acá, si hacemos la fuerza en este lado, vamos a generar una fractura del diente que nos puede complicar el procedimiento. Sí es importante ver a qué lado del diente hay cómo transmitir más fuerza y cuál es el camino normal de exfoliación del diente de acuerdo a su forma radicular, que muchas veces es estándar, a diferencia de lo que es el primer premolar que varía y el tercer molar. Pero el resto, por lo general, son dientes que tienen ya una característica radicular definida. Lo que es el defecto de cuña, observamos que se puede utilizar tanto con el elevador como con el forceps. En este caso, se fijan, repito, es una técnica que utiliza un plano de inclinación más fuerza, ¿sí? En este caso, como vemos en el gráfico, tenemos un plano generado por las valvas, un objeto que es desplazado en sentido contrario, y aquí también tenemos un plano generado por la hoja, que va desplazado en contra de lo que es el segmento radicular. Eso permite que obviamente dos objetos no puedan estar en un mismo espacio y a medida que este avanza, este sale, ¿no? Ese es el principio de la cuña. En cuanto al instrumental de forceps, tenemos los elementos que son el mango, tenemos el cuello, que genera un tipo de bisagra, ¿no es cierto? Y tenemos el bocado, que también presenta unas valvas de características similares. Ahora, esta es la recomendación como tal de los fabricantes de qué tipo o cuál es el nombre del instrumental que deberíamos utilizar en cada uno de los segmentos que tratamos.
Si se fijan en el gráfico, no hay terceros molares porque en teoría el principio nos marca que los terceros molares por su posición posterior debería utilizarse solamente elementos de tipo elevador, ¿no? Esa parte es importante. Ahora, no les voy a pedir obviamente que consigan todos los elevadores, pero son recomendaciones que van a tener para su consultorio y son importantes tener. Entonces, la otra cosa que tienen que entender es que hay variaciones entre sí con los elevadores. Por ejemplo, tenemos elevadores que son o terminan con C y A, que eso permite un diferente componente en cuanto a la punta activa. Normalmente los tipos A son elementos que son pediátricos y los tipos C son elementos que tienen una muesca en su parte activa de la hoja y que permiten otro tipo de sujeción. Ahora, dentro de las recomendaciones que yo les puedo dar para tener, a ver que se active esto bien, eso va a volverme loco. Entonces, bueno, no me ayuda esta cosa, a ver. Ok, entonces, yo lo que recomiendo, no sé si aparece, yo recomiendo tener unos elevadores 150 adulto, 150 pediátrico, 99, que son utilizados principalmente para el sector de incisivos, el 99. También utilizo yo con cierta frecuencia lo que son los 18 y 28. En este caso fueron destinados para el segundo y tercer molar superior y lo utilizo solamente en casos en los cuales los terceros molares tengan las raíces muy abiertas y estén erupcionados, ¿no? Entonces son una alternativa y sale, digamos, fuera de lo que son las reglas, ¿no? Como les mencioné, normalmente el tercer molar debe usarse solamente el elevador. Ahora, en la parte inferior, sí hay cosas que debemos tomar en cuenta, que son los elevadores 17 y 23, que son elevadores que vamos a ver en el gráfico, que tienen una angulación que permiten la sujeción del grupo molar, y lo otro sería los elevadores tipo 151 que nos permiten la extracción del grupo antero-inferior. Pues el día de la práctica voy a mostrarles, vamos a ver algunas fotos, pero en la práctica les voy a mostrar prácticamente todos los elevadores que tengo, que casi son todos los de aquí, para explicarles cada uno. Tenemos unos ejemplos de los elevadores clásicos del 150, que es considerado un elevador de tipo universal, superior. 99, indicado para anteros superiores nada más. Los 18R y L, diseñados para segundos y terceros molares por su angulación. Y lo que es la bayoneta, que sí es un forceps útil, que se utiliza para segmentos pequeños de dientes o dientes que estén en mala posición, se utiliza estos elementos. Los forceps inferiores tenemos tres tipos. Tenemos un forceps inferiores de presa lateral, tenemos un forceps inferiores de presa anterior y tenemos los forceps que son conocidos como cuerno de vaca, que terminan en punta y tienen la diferencia de que van a nivel de lo que es la furca del diente. Vamos a revisar ejemplos. Bueno, un ejemplo que usa después. Ahora, para tener un correcto sujeción, el primer paso es prensar con el forceps el diente de forma correcta. Entonces, la prensión debe realizarse siguiendo el eje longitudinal del diente. Entonces, ahora tiene que fijarse usted que ese eje son en los tres espacios. Entonces, debe sujetarse por debajo de la corona clínica,
y siguiendo el eje. Si uno cambia el eje del diente, tiene riesgo, como en los casos que vemos aquí de ejemplo, generar una fractura, igual que el elevador. La fuerza se transmite de forma incorrecta, genera que se rompa, genera que se rompa, genera que se rompa. Entonces la prensión siempre debe ser a nivel del cuello del diente y siguiendo su eje longitudinal. La prensión utilizada con los forceps cuerno de vaca, que son los que utilizamos, no van a nivel del cuello del diente, que sería aquí, sino van más abajo a nivel de la furca. Esos que terminan en punta van a nivel de la base del diente, de la unión de sus raíces, y eso permite hacer un tratamiento en el grupo de molares inferiores de manera exclusiva que tengan, por ejemplo, una estructura dental dañada que ocasione que no haya cómo usar la técnica convencional por el hecho que se puedan romper. Entonces, ahora, ¿cuáles son los tiempos que vamos a utilizar en el uso del forceps? Ya vimos el primero, que es hacer una correcta prensión, o sea, ubicar el forceps, sus valvas en una posición correcta, y tenemos dos principios básicos. Uno, colocarlo por debajo del margen gingival a nivel de lo que termina la corona clínica del diente. Y lo segundo, que es seguir su eje longitudinal. Ahora, el primer movimiento, aunque parezca contradictorio, es un movimiento de impulsión. Entonces, ese tiene el sentido de cuando usted tiene, voy a hacer otro dibujo más grande, un proceso alveolar y tiene un diente. Lo que hace el proceso de impulsión es que el espacio que está en la base del diente disminuye. Al momento de hacer la impulsión en este sentido, ¿qué pasa? El diente se desplaza hacia apical y sucede esto de aquí. Uno le acerca el diente más al proceso alveolar y va a permitir que la fuerza se transmita de forma más cercana. Son milímetros o menos de un milímetro lo que ganamos, pero eso genera que la presión de los siguientes movimientos sea de forma más eficaz. Entonces, el primer movimiento que utilizamos en un forceps es la impulsión. Introducir el diente en la profundidad de su alveolo. Los siguientes movimientos son generados en producir la expansión que hablamos, en lo que es unas microfracturas alveolares. Ahora, todo diente también debe estudiarse desde el punto de vista del hueso donde se ubica. Entonces, los procesos alveolares, hay ocasiones en las cuales la tabla vestibular es más gruesa o la tabla lingual es más delgada. Entonces, eso también vamos a ver por grupos de sectores. ¿Qué tenemos que identificar? ¿Cuál es la tabla más delgada? Y a través de esa tabla, hacia allá deberíamos hacer la carga mayor de fuerza para que se salga el diente a través de esa cortical. Entonces, los movimientos por lo general son movimientos vestibulares, linguopalatinos, y en ocasiones cuando no hay dientes vecinos o la estructura del diente nos permite, podríamos utilizar con precaución movimientos anteroposteriores. Luego de la expansión nos tocan los movimientos de rotación, que obviamente no se hacen en los elevadores, en los dientes 14 y 24, por el hecho que estos dientes presentan una estructura en la cual tienen dos raíces paralelas, ¿no? Entonces, en ese caso no se realiza. Se realiza el movimiento de circunducción, un movimiento circular que permite hacer un movimiento de forma de pirámide truncada, que también les voy a indicar en la práctica porque es difícil teóricamente explicar. Una vez que logramos eso, hacemos un movimiento de luxación, ¿sí? Que ya permite que el diente se afloje, y luego procedemos a lo que es la extracción y la abulsión del diente como tal.
Entonces, el movimiento que vemos que inicia es un movimiento de tipo impulsión, ¿no es cierto? Continúa el movimiento hacia vestibular, luego hacia lingual y continuamos con el movimiento de rotación. Igual, en este caso, en el grupo molar, movimiento de impulsión, movimiento vestíbulo-lingual, ¿sí? Movimiento de rotación y movimiento de circunducción. No todos los dientes que vamos a quitar van a estar íntegros, entonces en los casos en los cuales los dientes se encuentren débiles o se encuentren con caries, debemos primero aplicar la valva del forceps en la parte que está dañada y debemos hacer el movimiento primero hacia ese sector. Eso va a permitir que tengamos más oportunidades, que el diente no se fracture durante el proceso de extracción. Otras imágenes se fijan, este autor utiliza los dedos pulgar e índice de forma diferente para generar una separación. También son posiciones válidas que usted lo puede utilizar si se acomoda de mejor forma. Bien. Esas serían las generalidades de los principios. Voy a activar los micrófonos para escuchar preguntas y luego nos tocará ver extracciones. Bueno, nos toca ver indicaciones y contraindicaciones y posteriormente la técnica de extracción por diente, que cada diente tiene su particularidad. Ok, está activado. Escucho preguntas.